Bueno, si estás en este vídeo es probablemente porque te sientas bastante identificado con lo que ves en la miniatura, con lo que ves en el título, ¿vale? Esto es un poco a modo de recordatorio, a modo de consejo que yo te puedo dar, que como ya sabes llevo tiempo trabajando como analista individual, soy, por si no me conoces, soy Raúl Martínez, analista individual de futbolistas, trabajo con jugadores de todas las categorías hasta Primera División Española. Y dentro de este canal de YouTube te estoy explicando un poco cómo yo trabajo, cómo voy trabajando con mis jugadores, cómo voy, bueno, documentando un poco el proceso de esta nueva profesión, ¿no? Que está saliendo en el mundo del fútbol, que es el análisis individual. Entonces, yo sé que hay mucha gente que está pasando un poco por lo que yo pasé al principio. ¿Y qué es eso que yo pasé al principio? Es básicamente hacer mucho trabajo sin tener ningún tipo de visibilidad, por así decirlo, en el trabajo. Es decir, estar haciendo muchos informes, muchos análisis, muchos trabajos, tanto entrenadores como analistas como ojeadores. Dedican muchas horas a realizar muchísimos informes y muchísimos trabajos, pero realmente nadie los está viendo, nadie los está pudiendo valorar, nadie te los está corrigiendo, nadie está pudiendo ver el nivel de análisis que tienes o el nivel de entendimiento del juego que tienes. Y evidentemente sin eso es muy difícil que luego un club, un jugador o cualquier agencia de representación pueda darte una oportunidad para trabajar para ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, quiero decirte que si este es tu caso, este es un vídeo que te puede resultar muy interesante, así que quédate hasta el final. Vamos a dividir el vídeo en varios bloques, ¿vale? Que me parecen interesantes, así que vamos a sacar el iPad y vamos a ir poniéndolo uno por uno, ¿vale? El primer bloque es lo que estábamos hablando, que es el error de trabajar en silencio, ¿vale? Así es como le he llamado. El error de trabajar en silencio. ¿Y por qué considero que es un error trabajar en silencio? Bueno, porque al final yo sé que muchísima gente tiene vergüenza, tiene problemas con subir cierto contenido a redes sociales, sus análisis, enseñar la cara, mostrarse cómo trabaja y demás. Entonces, yo sé que es complicado, a mí yo pasé por lo mismo también, de hecho a mí todavía me sigue costando grabar este tipo de vídeos, pero al final es algo súper útil y súper valioso que a día de hoy si no lo estás haciendo es muy complicado que alguien pueda verlo. Realmente no tienes la necesidad de enseñar la cara, no tienes la necesidad de poner la voz, no tienes la necesidad de ponerte delante de una cámara y grabarte un vídeo como estoy haciendo yo ahora, pero sí que es muy importante que todos estos análisis y que todos estos trabajos que tú estás haciendo es muy importante que terminen en una red social, ¿vale? Ya sea, sobre todo, mira, os lo voy a poner por aquí, debajo de esto, sobre todo, redes sociales que funcionan muy bien de esta forma pueden ser LinkedIn o Twitter, ¿vale? O lo que sería ahora X. ¿Vale? ¿Por qué funcionan muy bien? Porque al final puedes dejar el análisis subido, puedes dejar simplemente el enlace del análisis, de a lo mejor un vídeo, de a lo mejor un informe que hayas hecho, analizando ciertas partes del juego de un equipo o analizando algún jugador, en este caso con el análisis individual, y no tienes ningún tipo de necesidad de publicar tu cara o de publicar bueno, tu voz, ¿no? O que salgas tú mismo en el vídeo. Es muy frustrante estar haciendo muchos trabajos, estar preparando demasiados análisis e informes y que al final todos terminen en tu carpeta del ordenador o se los pases a algún amigo y que los vean o que se los pases a tu familia y les encanten. Pero al final, si no lo ven quien los tienen que ver, que son los directores deportivos, los entrenadores, los jefes de clubes, al final ahí estás perdiendo el tiempo, ¿vale? Porque está muy bien entrenar, está muy bien prepararte lo máximo posible y hacer la mayor cantidad posible de análisis y de informes, pero al final si no los va a ver nadie importante es muy poco útil, digamos, ¿no? Porque al final no estás buscando esas oportunidades. Entonces, básicamente yo lo que os puedo decir con mi experiencia, yo al principio del todo también tenía mucho problema con grabarme, con subir contenido a Instagram, a YouTube y demás. Entonces yo lo que hice básicamente fue decantarme por Twitter. Es decir, yo al principio subía todo el contenido a Twitter, ¿vale? En Twitter publicaba, escribía sobre partidos y demás y luego publicaba informes. Nadie sabía mi cara, nadie sabía mi voz. Simplemente hacía ese tipo de análisis, publicaba ciertos vídeos pero sin mi voz ni mi cara. Y durante un año y medio más o menos estuve publicando, fui ganando seguidores, al final la gente veía que yo pues se me daba bien el tema del análisis y empecé a ganar seguidores. ¿Qué pasa? ¿Y qué fue la clave de todo esto? En 2022, si no me equivoco, creo que fue, sí, 2022, a finales de 2022, a mí me contacta un equipo de segunda división española porque me habían visto por Twitter, ¿vale? Pues se dieron las circunstancias que se tenían que dar y en ese momento me contactó el director deportivo del club por todo el trabajo que había visto en Twitter
que yo iba subiendo. No me conocía, no veía mi cara, no veía mi voz, pero sabía que el trabajo era bueno. Yo trabajaba mucho sobre los equipos de segunda división y en ese momento pues ese equipo necesitaba un analista que pudiese llevar el análisis rival de todos los equipos de la categoría y decidieron contar conmigo. Entonces, un poco para que veáis la importancia que tiene, sobre todo, poder poner en las redes el trabajo que estáis haciendo. Ya digo, muchas veces vais a pensar que no tiene ningún tipo de sentido, vais a pensar que nadie lo va a ver, que a nadie le importa, pero la realidad es que en algún momento determinado siempre lo va a ver una persona a la que le guste y a la que va a terminar dándote la oportunidad, ya sea antes o después. Pero es muy importante que lo compartáis todo lo que vayáis haciendo. Vamos a seguir con el segundo bloque y a este bloque le he llamado el valor real del análisis. ¿Vale? El valor real del análisis. ¿Y por qué le llamo el valor real del análisis? Básicamente, cada análisis tiene que tener un objetivo claro. Es decir, el mejor análisis no es el más detallado ni el más largo, ¿vale? Y esto lo voy a poner aquí porque me parece importante. No es mejor el más detallado o el más largo, ¿vale? ¿Cuál es el mejor análisis que podéis hacer vosotros en concreto? Es el que sea específico para alguien, ¿vale? El que sea específico para alguien, el que le aporte valor a alguien en concreto. ¿Vale? Lo vamos a poner así. Vamos a marcar aquí con una cruz como que esto es lo negativo y esto es lo positivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente, lo más importante dentro de un análisis es que vaya dirigido a una persona en concreto, ¿vale? Que podéis decir, vale, pero Raúl, yo es que quiero que mi análisis lo vea un montón de gente, no quiero que lo vea una persona en concreto. Vale, perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Cuanto más gente lo vea, mejor. ¿Vale? Incluso puedes hacer un análisis de un equipo y que otro equipo de otra liga totalmente diferente vea ese análisis y te termine contratando porque le gusta, aunque no vaya sobre su liga, ¿no? Pero al final lo más importante de todo es que algunas personas que están navegando por Twitter, que muchas veces están con cuentas falsas, incluso que no ves que no tienes muchos seguidores de valor, pero a lo mejor son gente que están con cuentas, porque a mí me pasó, muchas veces me escribían cuentas que pensaba que eran falsas y eran gente importante porque no quieren hacerlo con su cuenta principal. Y lo importante de todo esto, como digo, es intentar ponerte objetivos. Es decir, objetivo, por ejemplo, vale, a mí me gusta mucho la segunda división, que era lo que a mí me pasaba personalmente, me gustaba mucho la segunda división española, entonces yo lo que hacía era enfocar todo mi esfuerzo y todo mi trabajo a crear análisis de segunda división española. Entonces, esos análisis yo sé que a la gente que le interese la segunda división española, ya sean entrenadores de esa liga, directores deportivos de esa liga, gente de clubes de esa liga, le va a interesar lo que yo estoy haciendo. Entonces, aunque muchas veces veamos que no tenemos esos seguidores, que no nos está siguiendo esa gente, muchas veces puede que sí, o puede que les esté saliendo tu contenido sin que tú veas que son seguidores. Entonces es muy importante que ese análisis vaya muy enfocado a lo que tú quieres en concreto. Por ejemplo, si tú analizas fútbol femenino, por ejemplo, pues los análisis envíalos todos o oriéntalos todos al fútbol femenino. ¿Vale? Es decir, si tú lo que quieres es que un equipo de fútbol femenino te contrate, bueno, pues vamos a empezar a analizar equipos de fútbol femenino, vamos a subir esos análisis y vamos a poder hacerlo lo mejor posible para cuando los vean, que 100% lo van a ver, o sea, antes o después alguien lo va a terminar viendo, pues ahí podemos tener una muy buena oportunidad. Pero sobre todo centraros en eso, es decir, no es mejor el análisis más detallado o el más largo, sino el que más valor le aporte a una persona, ¿vale? ¿Qué pasa con esto del valor? Pues que al final, sí, lo que estaréis pensando es que un análisis de 40 minutos aporta más valor que uno de 15. Pero también tenemos que poner en la balanza los tiempos. Es decir, ¿va a haber alguna persona que se pare 40 minutos de su día a ver un análisis tuyo? Probablemente no. ¿Vale? Entonces lo mejor es adecuarnos un poco a las redes sociales, a la prisa que suele tener la gente, darse cuenta de que la gente suele entrar en redes sociales para perder el tiempo más que para aprender, entonces también tenemos que tener en cuenta estas cosas. Una cosa que funciona muy bien dentro de LinkedIn es esto precisamente. La gente suele entrar en redes sociales a perder el tiempo, pero suele entrar en LinkedIn a aprender. ¿Vale? Entonces el LinkedIn sí que te permite subir análisis un poco más largos, entonces ahí sí que te puedes ir un poco más extenso, ¿no? En este tipo de análisis. Para el bloque 3 vamos a ponerlo como... podríamos ponerlo como disfrutar del proceso, ¿vale? ¿Por qué digo disfrutar del proceso? Básicamente porque al final, cuando estás subiendo contenido, aunque no te guste hacerlo, aunque sientas que no eres bueno, yo realmente no soy para nada bueno haciendo contenido, pero sé que al final es lo que tengo que hacer para poder llegar a más gente.
al final nadie es bueno, nadie es malo, simplemente la gente, pues oye, tiene un valor que aportar. Yo creo que puedo aportar mucho valor con el tema del análisis individual, pues evidentemente voy a hacer los vídeos, se me den mejor o se me den peor. Entonces, lo que tienes que intentar hacer con esto es disfrutar del proceso, es decir, es ponerte unos objetivos de subir contenido a redes sociales y a medida que lo vas subiendo, poder ir haciendo contactos, poder ir haciendo amigos, poder ir haciendo, intercambiando información con gente que te va a ver, porque al final subas lo que subas, prácticamente siempre vas a tener algún público, sea más grande o más pequeño. Cuanto mejor contenido hagas, va a ser mejor el público, lógicamente. Pero sobre todo disfrutar del proceso, es decir, intentar siempre hacer lo que te gusta dentro de los análisis. Pues si te gusta más el análisis individual, como es mi caso, publicar análisis individuales, comentarlos con la gente, incluso poder enviárselos por privado a gente que sea de tu entorno, pero que estén dentro del mundo del fútbol y que les pueda resultar interesantes, comentarlo con ellos, ver cómo podéis o cómo puedes en tu caso mejorarlo y sobre todo eso, disfrutar mucho del proceso de publicación de contenido y pensar mucho a largo plazo, ¿vale? Esto sí que lo voy a poner, que es pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que quiere es empezar en redes sociales y el primer día romperla. Y es muy complicado, ¿vale? O sea, eso podéis quitaroslo de la cabeza porque es muy complicado. Puede pasar, pero lo normal es que no y que tengáis que trabajar a 1 o 2 años vista, ¿vale? Para el que no lo quiera escuchar, que se quite el vídeo, pero es lo que suele pasar. Entonces, solo digo eso, disfrutar del proceso, hacerlo con calma, organizaros bien el contenido. Además, son objetivos que os vais poniendo en la vida y que son interesantes. Yo no tengo un objetivo, por ejemplo, de seguidores, ni muchísimo menos, simplemente quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible y yo lo que hago es hacerme un calendario de contenido, voy publicándolo todo gratuitamente y sin problema. Luego, dentro del programa de análisis individual, sí que es verdad que voy dando los datos y las, digamos, las claves en concreto de cómo publicar este contenido, de cómo estructurarlo, de qué contenido en concreto publicar, pero bueno, eso es más para la gente del programa. Aprovecho para decirte ahora que tenemos una plaza abierta dentro del programa. En la descripción, como siempre, tenéis mi Instagram, me puedes escribir por ahí y preguntarme toda la información del programa, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir con el vídeo. La mayoría de mis alumnos ya están subiendo contenido de análisis individual, en este caso a redes sociales, y al final es la forma que tienen un poco de darse a conocer. Sí que es verdad que gracias a la Academia de Análisis Individual, al programa de análisis individual, podemos conseguirles algún que otro futbolista para que trabaje con ellos, pero la forma de conseguir más futbolistas y más ingresos al final va a ser por su cuenta y va a ser pudiendo publicar ese contenido, pudiendo traer futbolistas que vean ese contenido y que les guste y que a partir de ahí quieran que ese sea su analista individual. Y sobre todo a lo que nos dedicamos mucho dentro del programa, a organizar ese contenido, a explicar qué redes sociales son mejores, qué publicar en cada red social, cómo cambiar el formato en función de la red social y a partir de ahí empezar uno tras otro a conseguir futbolistas. Un montón de alumnos que ya lo han hecho. Fernando está compartiendo contenido, Matías está compartiendo contenido, Miquel está compartiendo muchísimo contenido, Rafa está compartiendo muchísimo contenido. Entonces al final son gente que son precisamente los analistas que más jugadores están llevando. ¿Por qué? Por el simple motivo de que están aportando muchísimo valor previo a ese trabajo con el futbolista. Y el cuarto bloque que quiero comentar es que tengáis vuestro propio idioma, por así decirlo, vuestra propia personalidad. ¿Vale? Vamos a ponerlo como personalidad, mejor dicho. ¿Por qué digo esto? Porque al final vemos muchos análisis en redes sociales que son unas copias unos de otros. Es decir, lo que a mí me funciona, por ejemplo, no tiene por qué ser lo que te funciona a ti. O si ves en Twitter un análisis de un analista que analiza siempre al Barça, por ejemplo, pues no vayas tú a analizar al Barça porque al final la persona que está viendo ambos análisis va a decir, vale, pues voy a ir a la persona que lleva más tiempo, que lleva más análisis hechos y se va a olvidar de ti. Entonces, diferénciate de alguna manera, ten personalidad, es decir, crea alguna cosa que te gusta a ti. Si te gusta hablar sobre fútbol femenino, como decía, pues habla sobre fútbol femenino. Si te gusta División de Honor juvenil, habla sobre eso. Es decir, ten tu propio nicho de mercado, por así decirlo, habla sobre lo que te guste. Sobre todo es importante que hables sobre lo que te guste porque a largo plazo es como vamos a trabajar y si no trabajas cómodo a largo plazo lo vas a dejar más pronto que tarde. Entonces es muy importante que al final vayas a por lo que te gusta, que vayas a por ese tipo de fútbol que te guste, a por ese tipo de análisis que te gusten. ¿Que no te gusta tanto el vídeo? Pues hazlo en PDF, lo puedes hacer en PDF, en PowerPoint y demás y lo puedes publicar igualmente. Pero sobre todo eso, tienes que encontrar tu propia personalidad, estar cómodo, porque al final para trabajar a largo plazo es súper importante estar cómodo en este aspecto, ¿vale? Entonces es muy importante este punto. Y como ya te dije antes, si quieres aprender a hacer análisis individuales, empezar a trabajar de forma online, pudiendo compaginar con otros trabajos o bien dedicarte a ello
exclusivamente como lo hago yo, trabajando con futbolistas de forma externa a clubes, y sobre todo posicionarte bien en redes sociales para poder ofrecer tu servicio y conseguir más clientes. Ya sabes que dentro del programa de análisis individual no solo hablamos de la parte de análisis individual y te enseñamos a ser uno, sino que además te ayudamos también con la parte de redes sociales, te ayudamos a posicionarte, te ayudamos a escoger bien los contenidos entre una red social y otra. Así que aquí abajo, como te dije antes, tienes una plaza disponible, me puedes escribir por Instagram para preguntarme toda la información y cualquier duda que tengas la resolveremos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que te haya ayudado.